Evangelio de hoy. Jueves, 20 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella diciendo: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con empalizadas. Te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llanto de Jesús por Jerusalén. Al acercarse a la ciudad, Jesús se deja ver en su vulnerabilidad humana más íntima, llora. No es un llanto teatral ni una imagen retórica. Es la ternura de quien conoce hasta el último detalle de una historia humana. Y sabe cómo va a terminar si los corazones no se abren. Este llanto no es mera reacción ante una tragedia inevitable, sino una lección teológica y pastoral. La cercanía de Dios no anula la posibilidad del sufrimiento humano cuando la libertad se usa para construir muros y no puentes. Comprender este momento exige detenerse en la tensión que lo atraviesa. La compasión incontrastable de quien viene a ofrecer la paz y, al mismo tiempo, la claridad profética sobre las consecuencias de la ceguera colectiva. La escena nos confronta con la idea de visitar y de rechazo. Jesús reconoce en aquel pueblo no solo rostros concretos, sino un patrón de vida. Ve, con la mirada de quien juzga con amor, que las oportunidades de encuentro con la verdad han sido desaprovechadas. La condena que anuncian no brota de un espíritu vindicativo, sino de una lógica de consecuencias. Hay acciones que, al acumularse, generan un camino cuyo curso es difícil revertir. El llanto, entonces, suena como la última súplica de aquel que no quiere que la historia termine en ruina. Es la invitación a mirar la propia ciudad interior y a preguntarse si hemos escuchado los signos y respondido con conversión. La pena de quien ama, la compasión que duele. Cuando Jesús llora, nos encontramos con una compasión que duele y que se desborda. Esta compasión no se limita a un consuelo abstracto. Es compasión histórica. Llora por el destino colectivo, por la posibilidad de una humanidad que podría haber sido solidaria y justa. La pena de Jesús recuerda que el amor verdadero no evita sufrir por el otro. Por el contrario, hace suyo el dolor de quienes se pierden. En este sentido, el llanto es el tipo de lenguaje que mejor expresa una piedad que no se conforma con la indiferencia ni con el simple lamento, sino que busca provocar un giro real en el corazón. Mirar a Jesús llorando por la ciudad nos permite repensar la piedad contemporánea. A menudo buscamos signos eficaces de devoción que nos tranquilicen. Pero Jesús nos propone una piedad involucrada, la que se golpea con la realidad del pecado colectivo, que no busca excusas y que asume las consecuencias del fracaso humano. La compasión que Él encarna es activa y moral, no permanece paralizada ante la injusticia, sino que interpela, denuncia y, sobre todo, ofrece posibilidad de cambio.
Su llanto es acto teologal porque revela que el corazón de Dios está con los vulnerables y que la auténtica misericordia no tolera la injusticia silenciosa. El anuncio como advertencia, las palabras que sacuden. En el gesto del llanto se encierra también una palabra fuerte de advertencia. Jesús no solo expresa tristeza, también pronuncia que vendrán días en que las consecuencias serán palpables. Esta profecía no es un capricho apocalíptico, sino una llamada a la responsabilidad. Los que escuchan deben ver que la historia no es neutra. Las opciones tienen frutos y los errores colectivos desembocan en situaciones que lastiman a los más débiles. El anuncio de destrucción no es el deseo de castigar sino la exposición de una lógica natural. Cuando un pueblo no recibe con humildad la paz ofrecida, se abre a la vulnerabilidad de ser destruido por dinámicas políticas, económicas y militares, que él mismo contribuye a alimentar. El tono de advertencia también nos desafía a leer la vida en clave profética. No basta con esperar una intervención sobrenatural que resuelva nuestras contradicciones. Hay que transformar la praxis social, revisar instituciones, reparar injusticias y restituir la dignidad a los excluidos. Jesús, al prever el derrumbe, ofrece una invitación última. Reconocer el tiempo de la visita y decidir posponer la lógica de la violencia. Esa invitación sigue siendo actual. El profeta no siembra angustia gratuita. Abre los ojos para que el pueblo pueda guardarse y reconstruirse antes de que los mecanismos del poder y la violencia hagan irreversible lo que podría haberse reparado. El fracaso de reconocer el tiempo de la visita. Una de las heridas más hondas que deja la escena es la incapacidad humana para reconocer el tiempo en que Dios actúa. Jesús lamenta que la ciudad no supo discernir los signos de los tiempos. Esto es una reprimenda a la miopía espiritual, que reduce lo trascendente a lo útil, que confunde seguridad con soberbia, y que no ve en la presencia viva la oportunidad de conversión. Cuando una comunidad se vuelve pragmática hasta el extremo, priorizando confort, alianzas de poder y reproducción de privilegios, pierde la sensibilidad para acoger la novedad que interpela y transforma. Reconocer el tiempo de la visita es, por tanto, una exigencia hoy más que nunca. Vivimos en épocas saturadas de ruido, de información y de urgencias triviales. La capacidad de discernimiento se adormece, y la costumbre nos anestesia frente a la llamada profunda de Dios. Jesús nos urge a recuperar esa sensibilidad. Detenernos, leer los signos. Aceptar la incomodidad de un evangelio que reclama conversiones concretas. Solo así la comunidad puede evitar la catástrofe de seguir caminos que conducen al cierre de horizontes y a la pérdida de sentido. Jerusalén como imagen de toda ciudad humana. Aunque el texto sitúa la escena en Jerusalén, la ciudad evangélica actúa como símbolo universal. Toda ciudad humana y todo corazón humano está llamada a acoger la paz o a construir su propia tumba cuando prioriza la autosuficiencia. Jerusalén se convierte en arquetipo de comunidades que, por razones de poder, por comodidad o por orgullo, rechazan la demanda radical del amor. La profecía de destrucción, leída así, interpela a todas las metrópolis contemporáneas.
¿Qué estructuras sostienen nuestra vida en común? ¿A quién protegen esas estructuras? ¿Y a quiénes excluyen? Pensar en Jerusalén como imagen nos obliga a mirar la propia realidad con honestidad. Las ciudades modernas pueden reproducir injusticias sistemáticas, generar guetos, alimentar economías que benefician a unos pocos y exacerbar conflictos. La invitación del texto es un llamado a no naturalizar esas dinámicas sino a someterlas a juicio ético. La salvación no es solo un asunto individual. Es también la rehabilitación de lo público. La reorganización del tejido social. Y la urgencia de construir ciudades donde la dignidad humana sea fundamento, no accesorio. La tensión entre juicio y misericordia. En este pasaje se entrelazan de manera inevitable la palabra del juicio y la oferta de misericordia. Jesús quiere salvar, por eso llora. Pero también anuncia la consecuencia de un amor no correspondido. Esta tensión nos enseña que la misericordia divina no excluye la justicia. Al contrario, la exige. No estamos ante dos polos opuestos sino ante dos dimensiones complementarias. La misericordia que llama y la justicia que repara. Dios ofrece la paz, pero respeta la libertad humana. Si la comunidad no la acepta, las estructuras humanas siguen su curso y pagan el precio. Comprender esto evita dos errores. Por un lado, la idea de una misericordia sin exigencias, que permite la inacción y el conformismo. Por otro, la concepción de un Dios que solo castiga. La verdadera pedagogía divina pasa por una misericordia que interpela y por una justicia que restituye. El llanto de Jesús es la síntesis de ambas. Compasión que no minimiza el mal. Y convicción de que el bien debe ser defendido con decisión. La llamada, por tanto, es a una conversión que sea coherente en la vida social, política y personal. La invitación a la conversión comunitaria. Ante la advertencia de Jesús, la respuesta adecuada no es la resignación sino la conversión activa. Esto implica un proceso de examen de conciencia colectivo. Revisar leyes, prácticas económicas, sistemas de exclusión, discursos que alimentan violencia y estructuras que legitiman la opresión. La conversión que el Evangelio pide es arriesgada porque exige cambiar privilegios, redistribuir bienes y repensar prioridades. No se trata de un gesto puramente espiritual, sino de reformas concretas que restauren la fraternidad. La conversión comunitaria demanda liderazgo valiente, instituciones transparentes y una ciudadanía comprometida. Requiere una educación en valores que priorice la dignidad humana por encima del interés particular. Y sobre todo, exige un corazón dispuesto a escuchar a los crucificados de la historia. La posibilidad de una ciudad transformada nace cuando los pequeños gestos se consolidan en políticas públicas y en culturas que valoran a los últimos. Ese es el sentido de la urgencia en el llanto de Jesús. Invitar a una conversión que no se contenta con lo privado sino que reforma lo público. La responsabilidad de los que siguen la paz. El pasaje interpela especialmente a aquellos que se reconocen partidarios de la paz. Jesús ofreció su paz. Y la responsabilidad recae también en los que han escuchado el mensaje y lo retienen sin transmitirlo efectivamente. A veces la paz queda reducida a un estado interior sin traducirse en praxis social.
Los discípulos y las comunidades creyentes están llamados a llevar la paz a las plazas públicas, a las brutales realidades del sistema, a las decisiones económicas y políticas. La paz cristiana no se reduce a serenidad personal. Es compromiso transformador. Aceptar esa responsabilidad supone exponerse. Invertir en procesos largos y complejos. Y aceptar confrontaciones. Pero también es la única manera de honrar la compasión de Jesús. Cuando quienes tienen influencia eclesial y social actúan con coherencia, pueden frenar las dinámicas que llevan a la ruina. Así, la llamada no es a un quietismo cómodo, sino a una militancia por la paz, que comprende la pedagogía de la verdad y la práctica de la justicia. Esperanza en medio de la advertencia, recursos para la reconstrucción. Aunque el texto es duro, no cierra las puertas a la esperanza. El mismo llanto contiene una promesa de reparación si la comunidad responde. La historia está abierta a la conversión y, por tanto, a la reconstrucción. Existen recursos humanos y espirituales. El arrepentimiento, la solidaridad, la política justa y la práctica de la compasión. Las comunidades pueden reencender las redes de cuidado y transformar las estructuras que dividen. Reconstruir implica reconocer errores, pedir perdón, reparar y comprometerse con el bien común. La reconstrucción también tiene un ritmo. No es inmediata ni fácil, pero es posible cuando la comunidad aprende de su propia historia y se dispone a cambiar. La Iglesia tiene un papel clave en acompañar procesos de reconciliación, formando conciencias y proponiendo políticas que protejan a los vulnerables. La esperanza, entonces, no es ingenua. Se apoya en la libertad humana estimulada por la gracia y en la capacidad de prácticas transformadoras que, paso a paso, reorientan los destinos colectivos. Aplicaciones prácticas, como evitar repetir la tragedia. El mensaje pide acciones concretas. Evitar la tragedia anunciada por Jesús requiere políticas que combatan la corrupción y la desigualdad. Sistemas educativos que formen para la justicia. Economía orientada al bien común. Y una vida comunitaria que no deje a nadie al margen. Estas acciones no son panaceas, pero constituyen el camino por el cual una ciudad o una comunidad puede reconocerse visitada por Dios y cambiar su rumbo. Implementarlas con coherencia exige a su vez un compromiso prolongado y la capacidad de salir de la comodidad del propio beneficio. La ceguera que provoca la autosuficiencia. Continuar esta reflexión exige profundizar en un aspecto silencioso del texto. La autosuficiencia espiritual de la ciudad. Jerusalén creía poseer la verdad, dominar la revelación, custodiar el templo y ser la referencia religiosa del pueblo. Esa autosuficiencia, sutil, casi imperceptible, fue precisamente lo que apagó la capacidad de reconocer la visita de Dios. La persona o la sociedad que se siente autosuficiente se vuelve incapaz de escuchar, incapaz de revisar, incapaz de admitir fallas. La autosuficiencia es una ceguera que no necesita excusas porque vive convencida de que todo funciona, aunque en realidad todo se sostenga precariamente. Cuando Jesús llora, llora también por esta ceguera. No es la ceguera de la ignorancia, sino la peor de todas. La del que cree saberlo todo.
Por eso la advertencia es tan seria. Una ciudad autosuficiente rechaza al profeta. Neutraliza la verdad. Y se vuelve estéril en misericordia. El llanto de Jesús no denuncia solo actos concretos, sino un sistema interior de pensamiento que imposibilita la conversión. Esta reflexión nos enseña a desmontar cualquier estructura mental en la que nos sintamos autosuficientes espiritualmente. Quien se siente completo nunca deja entrar la novedad de Dios. Jesús mira la ciudad y mira también nuestra historia. El gesto de Jesús mirando a Jerusalén revela la dimensión contemplativa de su misión. Él observa la ciudad desde lo alto, no con desprecio, sino con profundo conocimiento. Reconoce sus heridas, sus contradicciones y sus resistencias. Esa mirada sigue activa hoy. Jesús contempla nuestras ciudades modernas. Sus calles llenas de desigualdad. Sus barrios marcados por la violencia. Sus sistemas económicos centrados en el poder y no en el servicio. La contemplación de Jesús no es pasiva. Es una mirada que invita a la conversión. Este pasaje nos dota de una clave pastoral esencial. Antes de transformar una realidad, es necesario contemplarla con verdad. Un discípulo auténtico no actúa apresuradamente, sino que aprende a mirar como Jesús mira. Sin odio, sin evasión, sin ceguera, pero con valentía y compasión. Esa mirada profunda es la que ayuda a discernir cuáles son los puntos de quiebre de una sociedad y qué caminos de sanación son posibles. La contemplación cristiana nunca es evasión. Es la base para una acción más justa y eficaz. La misión de la paz, una tarea que requiere valentía. Jesús declara que la ciudad no reconoció lo que podía traerle la paz. Esta expresión revela que la paz no es un estado pasivo sino una misión activa. La paz no llega sola, debe reconocerse, acogerse, custodiarse y expandirse. Requiere valentía porque implica una manera distinta de resolver conflictos y organizar la vida pública. La paz que Jesús ofrece no es solo ausencia de guerra, sino la restauración de relaciones. La justicia para los más débiles y la reconciliación real entre adversarios. Reconocer la paz implica renunciar a la comodidad de viejas estructuras que se sostienen en la desigualdad. Por eso resulta tan difícil. La ciudad rechazó la paz porque acogía mejor los sistemas de poder que ya conocía. Y esta realidad se repite hoy. Muchos prefieren la violencia estructural aunque sea silenciosa, antes que emprender el camino arduo de la justicia. La reflexión se convierte, entonces, en una llamada a quienes siguen a Jesús. Son ellos los que deben ser protagonistas de la paz, aun cuando eso implique nadar contra la corriente dominante. La destrucción como fruto de un largo proceso. Cuando Jesús anuncia que la ciudad será sitiada, derribada y destruida, no está describiendo un castigo divino arbitrario, sino el resultado de una acumulación de decisiones erradas. La violencia se incubó lentamente en la vida política, religiosa y social de la ciudad. La incapacidad de escuchar a los profetas. Las alianzas con poderes opresores. La corrupción en el templo. La desigualdad creciente, todo ello fue apilando ladrillos inestables sobre los cuales se sostenía la vida pública. Este texto nos obliga a detectar los procesos
que, en nuestras dinámicas actuales, pueden conducir a rupturas dolorosas. Los conflictos no nacen de repente. Se alimentan con indiferencia, injusticias repetidas, corazones endurecidos y silencios cómodos. Jesús no anuncia la destrucción para asustar, sino para que se vea la lógica destructiva de todo lo que se aleja del Evangelio. Esta es una enseñanza clave. La ruina no viene porque Dios la quiera, sino porque la sociedad ha construido el terreno donde esa ruina se vuelve inevitable. El llanto como expresión pedagógica del amor. Profundizando más. El llanto de Jesús es un método pedagógico. Enseña sin necesidad de pronunciar discursos largos. El llanto revela que el amor no permanece indiferente ante el sufrimiento evitable. Igualmente enseña que la verdadera autoridad espiritual no es fría ni distante, sino que se involucra con la realidad y asume sus consecuencias. El llanto es el aula donde aprendemos qué significa amar de verdad. Sentir el dolor del otro, comprender sus errores y desear sinceramente su restauración. Esta pedagogía del llanto también nos forma en sensibilidad pastoral. En un mundo acostumbrado a la dureza, donde a menudo se requiere resistencia emocional, Jesús nos enseña que llorar por una comunidad es un gesto de fuerza, no de debilidad. El llanto humaniza, derriba barreras y abre canales de reconciliación. La iglesia que llora con su pueblo es una iglesia que ama y transforma. La comunidad que llora sus propias injusticias está un paso más cerca de la conversión. Esa indiferencia sigue siendo uno de los males más profundos de la vida contemporánea. Personas que se han habituado a ver sufrimiento sin conmoverse. Creyentes que han reducido la fe a rituales sin compromiso. Sociedades que normalizan lo inaceptable. El llanto de Jesús es un llamado a dejar atrás la indiferencia y recuperar la pasión espiritual que impulsa a cambiar estructuras injustas. La responsabilidad de quienes conocen el mensaje. Jerusalén tenía una responsabilidad mayor porque había recibido más revelación. De igual manera, quienes escuchan hoy el Evangelio no pueden justificar la pasividad. El conocimiento de la verdad trae consigo un compromiso ineludible. Quien conoce el mensaje y no actúa se convierte en cómplice del deterioro. Esta reflexión resalta un punto delicado. No basta con saber, es necesario responder. Cuanto más claridad espiritual tiene una persona o comunidad, más urgente es su testimonio y su acción. Jesús no pide perfección inmediata, pero sí coherencia. Si la paz ha sido revelada, no puede permanecer archivada. Debe convertirse en práctica concreta que transforme la realidad. El contraste entre la luz ofrecida y la oscuridad escogida. Jesús ofrece luz, pero la ciudad elige caminos que conducen a la oscuridad. Este contraste no se debe interpretar como fatalismo, sino como la consecuencia de un discernimiento deficiente. La ciudad se aferra a seguridades humanas, sistemas de poder y alianzas políticas que parecen dar estabilidad, pero que en realidad destruyen su alma. Hoy seguimos enfrentando este contraste. La luz del Evangelio propone fraternidad, compasión, justicia, solidaridad y perdón. Mientras que la oscuridad promete poder, control, dominio, venganza y éxito rápido.
Jesús llora porque la ciudad eligió la oscuridad disfrazada de estabilidad. La reflexión nos invita a revisar qué opciones hemos tomado y cuáles necesitan ser corregidas urgentemente para no repetir la misma historia. La visita divina como oportunidad irrepetible. Cada vez que Dios visita la vida de una persona, comunidad o sociedad, abre un tiempo único, lleno de gracia. Ese tiempo no puede ser pospuesto indefinidamente. Jesús lamenta que la ciudad dejara pasar la oportunidad. No había otra igual. El tiempo de la visita. No es un periodo indefinido sino una ocasión decisiva. La reflexión nos invita a estar atentos a esos momentos donde Dios toca suavemente la puerta. Una crisis personal que despierta preguntas profundas. Una injusticia que reclama compromiso, un dolor que nos sensibiliza. Una palabra que nos mueve a cambiar. Reconocer la visita implica rapidez de respuesta. La demora es peligrosa porque enfría el espíritu. El dolor de un Dios que no se rinde. Cuando Jesús llora sobre Jerusalén, no lo hace como alguien que se resigna a la derrota, sino como alguien que continúa amando incluso cuando sus gestos no son correspondidos. Su llanto no significa un final, sino una insistencia divina que se niega a dejar de amar. Este momento revela la profundidad del corazón de Dios. Un corazón que se deja herir por la indiferencia humana, pero que nunca se cansa de volver a tocar las puertas cerradas del alma. La escena es profundamente reveladora. Jesús llora, pero no retrocede. Lamenta, pero sigue caminando hacia la cruz. Se duele, pero no se detiene. Es un llanto que sostiene la esperanza incluso cuando todo indica lo contrario. Porque el amor verdadero no abandona, aunque sea ignorado una y mil veces. La incapacidad humana de reconocer el tiempo de la gracia. Jesús pronuncia unas palabras que atraviesan los corazones. No reconocieron el tiempo de su visita. No era un reproche de dureza. Era la constatación triste de una oportunidad desperdiciada. Jerusalén representaba a todo ser humano que, en medio de la rutina, del ruido, de los conflictos, deja pasar la presencia de Dios porque espera algo distinto. Algo más espectacular o conveniente. El tiempo de la visita divina no siempre coincide con el tiempo de nuestras expectativas. Muchas veces Dios pasa de puntillas. Sin estridencias, con gestos pequeños y discretos. Y por eso tantas veces lo ignoramos. La tragedia que Jesús llora no es la futura destrucción material, sino la ceguera espiritual que impide ver la salvación cuando está justo delante. La paz que fue rechazada. Jesús dice que Jerusalén no reconoció lo que le traería la paz. En otras palabras, la ciudad buscaba la paz en los lugares equivocados. Poder, prestigio, orgullo nacional, autosuficiencia religiosa. Pero la verdadera paz no viene desde afuera. Ni se impone, ni se fabrica. La verdadera paz llega con Jesús, que invita a un cambio interior profundo, a un desarme del alma, a un reconocimiento humilde de la propia necesidad. Sin embargo, esa paz requiere apertura. Requiere humildad y requiere renuncia al propio orgullo. La ciudad santa no aceptó esa paz porque prefería controlar, antes que dejarse transformar. Este mismo conflicto continúa en la vida de cada persona que busca tranquilidad sin conversión. Alivio sin entrega, consuelo sin compromiso. Un llanto que sigue vigente.
El llanto de Jesús sobre Jerusalén no pertenece solamente al pasado, ni está limitado a un momento puntual de la historia. Es un llanto que continúa repitiéndose cada vez que un corazón se endurece, que una vida se encierra en sí misma, que una familia se fragmenta por egoísmos, que una comunidad religiosa olvida lo esencial. Jesús sigue llorando cada vez que la humanidad confunde libertad con capricho, éxito con soberbia, progreso con pérdida de valores. Su llanto revela que Dios no es indiferente ante nuestro sufrimiento ni ante nuestra destrucción moral y espiritual. Él llora no porque se aleja, sino porque sigue cerca, esperando que alguien abra los ojos y vuelva a Él. Las consecuencias de una ceguera espiritual. Jesús anuncia que Jerusalén será rodeada y destruida. Aunque esto tiene una dimensión histórica, también posee una dimensión simbólica. Todo corazón que se cierra a Dios termina siendo asediado por fuerzas que no puede manejar. Cuando el alma se separa de la luz, emerge la confusión. Cuando se aleja de la verdad, se multiplica el error. Cuando se rechaza la misericordia, crecen las heridas. La caída interior no ocurre de un día para otro. Es un lento proceso en el que los muros del alma se desmoronan sin que la persona se dé cuenta. El mensaje de Jesús no es un castigo anunciado, sino una advertencia amorosa. Quien rechaza la gracia, inevitablemente se expone a la destrucción que trae el ego. La vigilancia del corazón como necesidad urgente. Esta escena invita a examinar profundamente el estado del corazón. ¿Estamos atentos al paso de Dios? ¿Reconocemos sus señales? ¿Sabemos distinguir su voz en medio de tantas voces que reclaman nuestra atención? La vigilancia no es miedo, ni angustia, ni desconfianza. Es lucidez espiritual, es sensibilidad, es apertura. Un corazón vigilante no se duerme frente a la rutina. No se acomoda en la mediocridad. No se distrae con cosas pasajeras. La vigilancia es la actitud de quien sabe que Dios pasa constantemente y quiere estar disponible para escucharlo. Jerusalén se quedó ciega porque se confió demasiado en sí misma. Y esa es la ceguera más peligrosa. La del que cree que no necesita ver. La ternura escondida en las lágrimas de Cristo. Las lágrimas de Jesús no revelan debilidad, sino ternura. No muestran derrota, sino un amor tan profundo que se atreve a sufrir. Su llanto es la revelación más humana y a la vez más divina de su corazón. Él no llora por sí mismo, sino por aquellos que están a punto de perderse. Llora por su pueblo. Llora por la ciudad que él ama. Llora por los hijos que se resisten a ser salvados. Sus lágrimas son un puente entre su dolor y su misericordia. Una expresión de un amor tan grande que se deja tocar por la fragilidad humana. Si Jesús llora, es porque nuestra vida le importa. Porque nuestra historia no le es indiferente. Porque cada una de nuestras decisiones repercute en su corazón. La visita de Dios en lo cotidiano. El pasaje subraya un concepto fundamental. Dios visita. No de vez en cuando, sino constantemente. Y lo hace de múltiples maneras. Una palabra que toca el corazón. Una persona que llega en el momento preciso. Un silencio que ilumina. Una situación que abre los ojos, un sufrimiento que revela lo esencial. El problema no es que Dios no visite.
El problema es que no identificamos sus visitas. Estamos tan ocupados, tan distraídos, tan centrados en nuestras preocupaciones, que perdemos la sensibilidad espiritual. Este evangelio invita a afinar la mirada, a ejercitar la interioridad, a desarrollar un corazón que sepa ver a Dios incluso en lo más pequeño. El contraste entre la cercanía de Dios y la indiferencia humana. Jesús está a pocos metros de la ciudad, tan cerca que su presencia podría haber transformado todo. Sin embargo, mientras Él se acerca, muchos permanecen indiferentes. Este contraste es uno de los más dolorosos del Evangelio. La cercanía del amor divino frente a la frialdad de un corazón que no quiere recibirlo. Jesús llora porque la distancia no está en sus pasos, sino en la actitud de quienes lo miran sin verlo. Esa cercanía desaprovechada se convierte en la causa del llanto divino. También hoy Dios se acerca, a través de personas, eventos, silencios, oportunidades, llamados interiores. Pero la indiferencia puede convertir esa cercanía en algo desapercibido. Este pasaje nos invita a desarrollar una sensibilidad profunda para no dejar pasar la gracia que toca nuestra puerta. La oportunidad siempre presente de un nuevo comienzo. Aunque Jesús llora por Jerusalén, ese llanto no es el final. El Evangelio no presenta un Dios que abandona, sino un Dios que vuelve a intentarlo, una y otra vez. A pesar de la ceguera de la ciudad, la oportunidad de conversión jamás queda cancelada. Jesús llora, pero no se aleja. Llora, pero sigue adelante. Llora, pero continúa su misión. Este llanto no es una sentencia definitiva, sino una invitación urgente a despertar. Mientras haya vida, siempre habrá una nueva posibilidad de reconocer la presencia de Dios y de abrirle el corazón. La misericordia divina nunca se agota. Siempre vuelve a llamar. Siempre vuelve a ofrecer un nuevo comienzo. Este pasaje, aunque doloroso, también es una puerta a la esperanza. La nostalgia divina por el corazón humano. En el llanto de Jesús también se percibe una nostalgia profunda. La nostalgia de Dios por el corazón del ser humano. Desde los primeros capítulos de la historia bíblica, Dios busca la cercanía con su criatura. Desea caminar con ella. Desea que viva en plenitud. Pero el corazón humano, tantas veces seducido por lo inmediato, lo efímero o lo ruidoso, termina alejándose sin darse cuenta de cuánto pierde al hacerlo. Jesús llora porque siente el peso de esa historia repetida. Dios ofrece comunión, y el hombre ofrece distancia. Dios se acerca, y el hombre se dispersa. En ese llanto hay un eco de siglos de diálogo interrumpido, de promesas rotas, de oportunidades desperdiciadas. Jesús contempla a Jerusalén y ve simbolizada en ella a toda la humanidad que, siendo amada infinitamente, no reconoce ese amor y continúa caminando por senderos que la alejan de su verdadera identidad. La urgencia de abrir los ojos a la realidad espiritual. Otra dimensión profunda del llanto de Jesús es la urgencia que expresa. Él sabe que el tiempo es sagrado, que cada momento es irrepetible, y que las decisiones que se toman o se evitan tienen un peso inmenso en la historia de la salvación personal.
Jerusalén estaba viviendo un momento decisivo. La presencia del Mesías no era un acontecimiento repetible, sino único. Pero la ciudad no supo comprender la magnitud de ese instante. Jesús llora porque ve que muchos viven sin ser conscientes. Da valor espiritual del tiempo que se les ha dado. No es un lamento pesimista, sino un llamado amoroso a despertar. El espíritu humano necesita abrir los ojos para ver más allá de lo inmediato. Descubrir la profundidad de lo que está ocurriendo alrededor y dentro de él. No vivir dormido ni dejar pasar las oportunidades que podrían cambiarlo todo. La resistencia interior como la raíz del extravío. Jerusalén no rechaza a Jesús por ignorancia, sino por resistencia interior. Y esa resistencia es algo que sigue latente en cada ser humano. Hay momentos en la vida en que uno sabe que debe cambiar, que debe dejar ir algo, que debe volver a Dios, que debe perdonar o pedir perdón. Pero el corazón se tensa, se repliega y se aferra a su orgullo, al control o a la comodidad. Jesús llora porque comprende que la raíz del extravío no está en la falta de información, sino en la falta de docilidad. La resistencia interior impide la conversión y mantiene a la persona en círculos de sufrimiento que podrían terminarse si simplemente se dejara amar. Jesús contempla esa resistencia y se duele, pues sabe que encierra a la persona en su propio encierro. Bloquea la acción liberadora de Dios y convierte la vida en un laberinto sin salida. La falsa seguridad que nace de lo que es pasajero. La ciudad confiaba en sus estructuras, en su historia, en sus tradiciones, en su templo. Pero todo aquello, aunque sagrado, era frágil si no estaba acompañado por la fidelidad del corazón. Jesús llora porque ve cómo el ser humano pone su seguridad en lo pasajero, en sus logros, en su estatus, en sus redes, en su fuerza aparente, en sus bienes o en la imagen que proyecta. Pero nada de eso sostiene la vida. En momentos de crisis profunda, la falsa seguridad es una ilusión que tarde o temprano se rompe. Jesús llora porque sabe que todo lo que no se edifica sobre la verdad, sobre la humildad y sobre la relación viva con Dios, está destinado a tambalearse. Y no porque Dios desee destruirlo, sino porque simplemente no tiene cimientos. Su llanto es un llamado a dejar de construir sobre arena y comenzar a edificar sobre la roca interior. La historia que podría haber sido distinta. Jesús contempla la ciudad y sabe lo que podría haber ocurrido si lo hubieran recibido. Podría haber sido una historia totalmente distinta, llena de gracia, de transformación, de paz y de renovación. Pero la libertad humana, usada de forma resistente, torció ese camino. Esto revela una dolorosa verdad espiritual. Dios tiene un sueño sobre cada vida. Un proyecto de plenitud. Un camino hermoso. Pero ese proyecto puede quedar truncado cuando el corazón humano elige caminos contrarios. O simplemente ignora la voz divina. El llanto de Jesús no es por lo que Él hará, sino por lo que el hombre mismo se impide vivir. La vida está llena de historias que podrían haber sido luminosas, pero quedaron detenidas por decisiones tomadas desde la soberbia, el miedo o la indiferencia.
Jesús llora al ver todo ese potencial perdido. El amor que preferiría sanar antes que advertir. Jesús no quiere anunciar la destrucción de Jerusalén. Preferiría anunciar su sanación. Su primer deseo no es juzgar, sino salvar. Pero cuando la humanidad no escucha, la advertencia se convierte en la única forma de expresar amor responsable. El amor verdadero no se queda callado ante un peligro. Por eso sus palabras son fuertes, pero su corazón es tierno. Él no quiere que nada ni nadie se pierda. Su llanto es una expresión del amor que, aunque tiene que advertir, lo hace con lágrimas, no con ira. Esto revela el corazón de Dios. Un corazón que prefiere 1000 veces la misericordia antes que el juicio. Que preferiría abrazar antes que corregir. Pero que no puede abandonar al ser humano a sus propias decisiones, sin antes advertirle del peligro espiritual que corre. La ceguera que impide ver lo esencial. Jesús dice que los ojos de Jerusalén están velados. Y ese velo es símbolo de todo aquello que nubla la mirada interior. El orgullo, la rutina, la desconfianza. La falta de oración. La superficialidad, el ruido, el egoísmo. Cuando la mirada se nubla, lo esencial se vuelve invisible. Y lo esencial no es lo urgente, lo inmediato. O lo espectacular, sino lo profundo. Lo eterno, lo que toca el corazón. Jesús llora porque el ser humano, tantas veces, pierde de vista lo que realmente importa. Se desgasta en luchas inútiles. En metas vacías. En búsquedas que no llenan. La ceguera espiritual convierte lo infinito en irrelevante y lo irrelevante en prioridad. Y Jesús llora porque sabe que esa inversión de valores destruye la vida desde dentro. La ternura divina que no se avergüenza de mostrarse vulnerable. El llanto de Jesús es también un signo de su ternura. El Dios Todopoderoso, capaz de levantar muertos y calmar tormentas, se muestra vulnerable ante la dureza del corazón humano. Esa vulnerabilidad no es debilidad, sino profundidad de amor. Solo quien ama verdaderamente se permite llorar por el otro. En esas lágrimas se revela un Dios que no guarda distancia, que no se protege, que no se esconde detrás de su poder, sino que se expone, se conmueve, se involucra. Su llanto es la expresión más pura de su humanidad y de su divinidad. Dios no se avergüenza de llorar por nosotros. Y eso convierte cada lágrima de Jesús en una invitación a confiar, a acercarnos sin miedo, a dejarnos tocar por ese amor que se entrega sin reservas. La oportunidad de abrazar la salvación mientras está cerca. Jesús lamenta que Jerusalén no reconociera el tiempo de su visita. Pero su llanto no implica que ya no haya salvación. Más bien expresa que la oportunidad sigue abierta. Mientras Dios está cerca. Mientras habla, mientras toca. Mientras llama, todavía es tiempo de cambiar. Este pasaje nos recuerda que la salvación no es un acto automático, sino una respuesta libre. Jesús ofrece su gracia, pero el corazón debe abrirse a ella. Y aunque hayan pasado años de indiferencia, de tibieza o de distanciamiento, la visita de Dios sigue siendo posible. Cada día, cada instante, cada respiración es una oportunidad.
nueva para reconocer la presencia divina y abrazar la salvación que Jesús trae. Su llanto no cierra puertas, las abre con aún más ternura. La verdadera paz que Jesús quiso derramar sobre la ciudad. Jesús llora porque sabe que Jerusalén, al rechazarlo, está renunciando a la paz más profunda que podría haber tenido. La paz del corazón. No se trata de tranquilidad política ni de ausencia de problemas, sino de una armonía interior, que solo nace cuando el ser humano se reconcilia con Dios. La ciudad buscaba seguridad en alianzas, estrategias, movimientos externos, pero descuidaba la fuente interior de toda estabilidad. Esa misma tentación sigue viva hoy. Buscamos paz en lo que cambia, en lo que se compra, en lo que tiene fecha de caducidad. Jesús contempla esa contradicción y llora porque sabe que la verdadera paz, la única que puede sostener la vida en medio de cualquier tormenta, es la que Él quería ofrecerles y que fue ignorada. Su llanto es un recordatorio de que la paz no se encuentra en estructuras externas, sino en la apertura sincera a la presencia de Dios. El corazón que se vuelve impenetrable ante la presencia divina. En Jerusalén había un problema especialmente doloroso. Su corazón se había vuelto duro, casi impenetrable. Y ese endurecimiento espiritual no ocurre de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones que se acumulan. De una vida vivida sin oración, sin silencio, sin búsqueda interior. Jesús llora porque ve que cuando el corazón se endurece, incluso la luz más brillante parece oscura. Y la voz más tierna parece lejana. El endurecimiento no solo rechaza a Dios, sino que además se convence de que no necesita cambiar. Esta actitud es una de las más peligrosas del camino espiritual, porque impide reconocer la necesidad de conversión. Jesús contempla ese corazón endurecido y llora porque sabe que cada ser humano está llamado a tener un corazón de carne, sensible, dócil y capaz de amar. Pero demasiado se conforman con vivir con un corazón petrificado. Las lágrimas de Jesús como medicina para nuestra propia dureza. Las lágrimas que derrama Jesús no son un simple gesto emotivo. Son una medicina espiritual. Allí donde el corazón humano está endurecido, las lágrimas de Cristo tienen el poder de ablandarlo, de tocarlo, de abrir una hendidura por donde pueda entrar la gracia. Jesús no llora para lamentarse, sino para sanar. Sus lágrimas son una invitación silenciosa a mirar la vida desde otra perspectiva, a dejar que el amor responda donde antes solo había distancia. Cuando uno contempla esas lágrimas con honestidad, el alma comienza a comprender la magnitud del amor que Dios tiene por su criatura. Y es precisamente ese amor el que puede romper la dureza interior y convertir la indiferencia en un movimiento de retorno. Jesús llora para que nuestras defensas caigan, para que nuestras corazas se abran, para que dejemos finalmente que Él nos transforme desde dentro. La ciudad que lo tenía tan cerca y aún así no lo reconoció. Uno de los aspectos más dolorosos del relato es que Jesús estaba físicamente cerca de Jerusalén. No era una presencia lejana o difícil de percibir. Estaba allí, caminando entre ellos,
enseñando, sanando, ofreciendo misericordia. Sin embargo, la ciudad no lo reconoció. Esto revela la realidad de que no basta la cercanía física o exterior para reconocer a Dios. Se necesita apertura interior, sensibilidad espiritual, disponibilidad del alma. Muchas veces Dios pasa cerca de nuestras vidas a través de personas, oportunidades, intuiciones, momentos de gracia. Pero si el corazón está distraído o cerrado, no lo percibimos. Jesús llora porque su cercanía no fue suficiente para la ciudad. Y ese llanto nos invita a preguntarnos cuántas veces Dios ha estado cerca de nosotros, llamando suavemente. Y no lo hemos distinguido por estar ocupados en otras cosas. La consecuencia inevitable de vivir de espaldas a la luz. Cuando una ciudad, una familia o una persona vive de espaldas a la luz, inevitablemente termina caminando hacia la oscuridad. Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén no como un castigo arbitrario, sino como la consecuencia natural de haber rechazado la luz que podía guiarlos. La vida espiritual funciona de manera semejante. Si se rechaza la verdad, la confusión crece. Si se rechaza la misericordia, la dureza aumenta. Si se rechaza la guía divina, los caminos se vuelven confusos y dolorosos. Jesús llora porque sabe que el rechazo al amor divino desencadena una cadena de sufrimientos que podrían haberse evitado. Su llanto no es una condena, sino la expresión de la tristeza de quien sabe que un corazón a oscuras tarde o temprano tropieza. Y sin embargo, incluso en ese anuncio doloroso, la misericordia sigue ofreciendo un camino de regreso. El misterio del amor que respeta la libertad humana. Una de las razones más profundas por las que Jesús llora es porque respeta la libertad humana. Él no fuerza a Jerusalén a aceptarlo. No impone su presencia, no obliga a nadie a convertirse. El amor verdadero siempre respeta, aunque sepa que esa libertad puede ser usada de forma equivocada. Jesús contempla cómo la ciudad ejerce su libertad para rechazarlo. Y aún así la sigue amando. Aquí se revela uno de los misterios más grandes de la fe. Dios nos ama tanto que nos permite elegir incluso en su contra. Las lágrimas de Jesús expresan el dolor de ver cómo la libertad, cuando no es usada correctamente, destruye lo que debería construir. Y aún así, ese amor permanece, esperando el momento en que la libertad humana decida responder a la gracia. Un amor así, paciente y libre, es la mayor revelación del corazón de Dios. La vigilancia espiritual como antídoto ante la ceguera del alma. Una de las enseñanzas más importantes de este pasaje es la necesidad de la vigilancia espiritual. Jerusalén no reconoció el tiempo de su visita porque estaba distraída, ocupada, atrapada en asuntos superficiales. La vigilancia del corazón es lo que permite distinguir la presencia de Dios en medio del ruido del mundo. Jesús llora al ver una ciudad dormida espiritualmente, incapaz de percibir lo que realmente estaba pasando. Y esa advertencia sigue siendo vital. Un alma que no vigila, se pierde. Un alma que no contempla, se distrae. Un alma que no ora, se cierra. La vigilancia espiritual es como una lámpara encendida en medio de la noche. Ilumina, guía y protege. El llanto de Jesús llama a despertar, a vivir con conciencia interior.
A estar atentos a la voz que susurra en el silencio. A no caminar por la vida como si todo fuera accidental o sin propósito. El llanto que nos despierta, el amor que nos rescata. La escena de Jesús llorando sobre Jerusalén se convierte, cuando se contempla con detenimiento, en uno de los testimonios más densos y conmovedores del corazón de Dios. No es un llanto impulsivo ni un gesto pasajero. Es un llanto que nace de la eternidad. Y habla directamente al alma humana. Porque descubre ante nosotros un amor tan profundo que no teme mostrarse vulnerable. Un amor tan grande que es capaz de sentir dolor ante la indiferencia de sus hijos. Jesús llora desde la cima del Monte de los Olivos. Pero sus lágrimas no se detienen allí. Siguen cayendo hoy sobre cada corazón, que se debate entre aceptar o rechazar la luz. En sus lágrimas no hay rencor ni reproche, sino una ternura infinita que mira más allá del pecado. Y ve siempre la posibilidad de una nueva vida. Llorar, en Jesús, no es signo de debilidad, sino la expresión más pura de su misericordia. Nos revela un Dios que no observa la historia desde lejos, sino que la vive, la siente y la sufre junto a nosotros. Este pasaje nos recuerda que el tiempo de la visita de Dios no es algo abstracto. Se trata de momentos reales, concretos, silenciosos. Muchas veces ocultos en lo cotidiano. Donde Él pasa cerca, susurra, invita y espera. Pero solo lo reconoce quien vive con el corazón abierto, despierto, vigilante. Jerusalén no supo discernir la presencia del Salvador porque estaba distraída, atrapada en sus propias seguridades, envuelta en una religiosidad exterior que había perdido la sensibilidad interior. Allí radica la tragedia de la ciudad. No en su destrucción material, sino en el cierre espiritual que la llevó a caminar hacia ella. La advertencia de Jesús no es amenaza, sino un acto de amor. Él contempla lo que está por venir. Y llora porque sabe que toda vida que se aparta de la luz termina inevitablemente en sombras. No es Dios quien castiga. Es el corazón humano el que, al cerrar la puerta a la gracia, se encierra en una oscuridad que lo consume desde dentro. Jesús llora no por lo que Él hará, sino por lo que la ciudad se hará a sí misma al rechazar la salvación. Pero en esas lágrimas hay también una promesa. Porque un amor que llora es un amor que no renuncia. Un amor que sigue esperando. Un amor que no desiste aun cuando es rechazado. Si Jerusalén no reconoció el tiempo de su visita, cada uno de nosotros sí puede reconocerlo ahora. Las lágrimas de Jesús se convierten en un llamado a despertar, a mirar hacia adentro, a escuchar nuevamente esa voz que llama suavemente y que tantas veces intentamos ignorar. Jesús llora sobre Jerusalén, pero mira también nuestras vidas. Se detiene ante nuestras contradicciones, nuestras resistencias, nuestras búsquedas y nuestros miedos. Y aún así, no aparta la mirada. No se aleja. No desiste. Porque su amor es más fuerte que la cerrazón humana. Su misericordia es más grande que nuestra fragilidad. Su paciencia es más extensa que nuestros desvíos. Él sigue acercándose, sigue llamando. Sigue ofreciendo la paz que el mundo no puede dar. Por eso, la conclusión más profunda que nos deja este pasaje es que nunca estamos demasiado lejos para ser alcanzados por las lágrimas de Cristo. Nunca estamos tan perdidos como para
Que Él deje de buscarnos. Nunca somos tan duros como para que Él no pueda ablandar nuestro corazón. Las lágrimas de Jesús no son el final de una historia, sino el inicio de una restauración. Llorar por Jerusalén significa que todavía hay esperanza para ella. Y llorar por nosotros significa que aún podemos volver. Hoy, quien se deja tocar por estas lágrimas descubre que no hay amor más grande que el de un Dios que se conmueve por la humanidad. Y descubre también que su llanto tiene un propósito: despertarnos, sanarnos, rescatarnos y guiarnos hacia esa paz que solo se revela a quienes deciden abrir el corazón.